Hola a todos, me llamo Juan Manuel Mendive, soy médico de familia y trabajo en el Centro de Atención Primaria de la Mina en San Adrián del Besós, en Barcelona. Eh, También soy el presidente de la Sociedad Europea de Gastroenterología en Atención Primaria. Les voy a hablar sobre el manejo de los problemas gastrointestinales en atención primaria. Ciertamente que los trastornos gastrointestinales son una causa muy frecuente de consulta en atención primaria y además que es que pueden afectar significativamente a la calidad de vida de los pacientes. Por eso que un manejo adecuado desde la consulta es fundamental para aliviar los síntomas, para prevenir las complicaciones y para determinar además cuándo es necesaria una derivación a otros especialistas. En este breve vídeo, pues voy a intentar ofrecer una guía práctica para el manejo inicial de los problemas gastrointestinales más comunes en la consulta nuestra de atención primaria. De entrada, sí que me gustaría proporcionar unas pautas o unos principios generales que pueden resultar de ayuda con un enfoque clínico adecuado para el paciente. Serían 5 puntos que podemos considerar así, ¿eh? El primero, escuchar activamente al paciente. Tenemos que dejar que el paciente se explique de una manera conveniente para que podamos valorar la posible gravedad y la duración de los síntomas de una forma correcta. Esto es un tema muy fundamental, el dejar que el paciente se explique y el escuchar. En segundo lugar, identificar aquellos signos de alarma que puedan requerir una derivación urgente, que esto, aunque no sea lo más frecuente en la consulta, nos tiene que poner alerta. Por ejemplo, una pérdida de peso, una hemorragia digestiva, problemas de anemia, vómitos persistentes, disfagia y ictericia, obviamente. En estos casos debemos estar siempre preparados en una situación de alerta para la derivación que tengamos que realizar. En tercer lugar, utilizar tratamientos que sean adecuados para la patología del paciente y que además estén actualizados. Esto es muy importante también para conseguir el éxito terapéutico y los pacientes tienen que además saber que estos tratamientos tienen que estar adaptados para ellos y además en concreto a las características individuales de cada uno. En cuarto lugar, me gustaría hacer referencia también a que muchos de los aspectos que tienen que ver con los problemas digestivos tienen que hacer también referencia, en cuanto al manejo clínico, a promover cambios en el estilo de vida. Esto es una parte integral del tratamiento y para ello tenemos que contar siempre con el punto de vista del paciente. Se trata de realizar una toma de decisiones compartida. Y como punto final, deberíamos también, de una manera adecuada y conveniente, programar un seguimiento de los problemas para poder evaluar la respuesta correcta al tratamiento y ver si la evolución es la deseada según la pauta terapéutica, por ejemplo, que hayamos decidido o el diagnóstico que hayamos realizado en ese caso. Pues todos estos 5 puntos son fundamentales para conseguir un buen manejo de los problemas gastrointestinales en atención primaria. Y a continuación me gustaría proporcionar unas pequeñas pautas generales también de apoyo en el manejo clínico, teniendo en cuenta la sintomatología predominante que explica el paciente con problemas de tipo gastrointestinal o digestivo. En el caso, por ejemplo, de un paciente con dispepsia, hablamos de dispepsia funcional y en ese caso, el manejo inicial tiene que ver con modificaciones dietéticas. Por ejemplo, pues evitar la cafeína, el alcohol, las comidas copiosas. Parecen cosas obvias, pero muchas veces están detrás de estos síntomas de los pacientes. Podemos ayudar al paciente con el uso de antiácidos o incluso de inhibidores de la bomba de protones hasta durante 4 o hasta 8 semanas. Tenemos también casos que el paciente explica dispepsia, pero como también nos dicen muy bien las guías de diagnóstico, tenemos que intentar primero afrontar una eventual infección por Helicobacter pylori. Tenemos que realizar el diagnóstico y según los protocolos locales que tengamos, realizar la erradicación si el Helicobacter pylori está presente. Es una de las estrategias de tratamiento también en casos de dispepsia que resultan más exitosas y en los que el paciente también se siente más agradecido porque se le alivian unos síntomas que le están causando mucha discapacidad en muchas ocasiones y con visitas frecuentes en la consulta. Tenemos que derivar siempre también, en caso de dispepsia, en aquellos casos de signos de alarma o ausencia de mejoría tras el tratamiento. Y en este sentido, por ejemplo, en algunos casos de dispepsia funcional puede ser necesaria la derivación para realizar pruebas funcionales digestivas y de esa manera conseguir una adecuada evaluación diagnóstica. Hablaremos también un minuto sobre el paciente con el síndrome del intestino irritable.
este frecuente síndrome que tienen muchos pacientes que vienen a la consulta de atención primaria y en el cual es fundamental, yo diría que lo más importante de todo, explicar al paciente la naturaleza crónica. Es muy invalidante, es verdad, pero es un problema crónico, pero por otro lado es un problema benigno, es un trastorno de naturaleza benigna y esto muchas veces no lo explicamos del todo correctamente. Hoy día, afortunadamente, hemos ampliado el conocimiento de este trastorno y podemos hablar del denominado eje intestino-cerebro, que esto es explicar muy bien al paciente cómo estos síntomas en muchos casos tienen que ver con la situación emocional o de ansiedad y de esta forma se explica muy bien el correlato etiológico del problema que afecta, ya digo, a muchos pacientes, pero que están muy preocupados por si eventualmente tuvieran algo de gravedad. Intentar un diagnóstico en positivo de estos pacientes teniendo en cuenta los criterios de Roma, por ejemplo, evitando incluso exploraciones innecesarias e invasivas, como puede ser una colonoscopia no indicada, pues resulta también un aspecto muy importante desde la consulta de atención primaria. En estos pacientes, como saben muy bien también, es fundamental realizar recomendaciones dietéticas personalizadas, con fibra, evitar alimentos que puedan desencadenar los síntomas, etc. Y el uso de fármacos antiespasmódicos o laxantes o antidiarreicos, dependiendo también del tipo de patrón de intestino irritable que tenga el paciente. Lo que sí que diría que es fundamental también y que tendremos que realizar siempre es un apoyo psicológico y emocional a los pacientes, porque resulta muy importante de cara a conseguir una evolución clínica mucho mejor y un cuadro de remisión de los síntomas de una manera mucho más adecuada. Hablaré también brevemente de los casos de pacientes con diarrea aguda. Hay que evaluar las causas infecciosas o por fármacos, como por ejemplo tras una tanda de tratamiento antibiótico, y esto se tiene que realizar tras una adecuada anamnesis dirigida. Valorar, afortunadamente, esto lo hacemos muchas veces muy bien, pero en otras se nos olvida, la hidratación del paciente, porque puede ser que tenga un problema de diarrea que ya lleve una duración importante y tenemos que intentar conseguir que esta hidratación se lleve a cabo. Generalmente será por vía oral, aunque podemos llegar a incluso ver pacientes que puedan necesitar algún tipo de hidratación endovenosa. Normalmente para estos casos que pueden tener más gravedad será necesaria una derivación a servicios de urgencias para evitar las complicaciones. Hay que utilizar de una manera prudente también los antidiarreicos en los casos necesarios, evitándolo siempre también, como sabemos muy bien, cuando haya casos en los que podemos sospechar una diarrea infecciosa, por ejemplo, con fiebre o con sangre en las deposiciones. Eh, un aspecto a tener en cuenta en otro tipo de pacientes son los que nos explican el estreñimiento y es la importancia también de la modificación dietética para conseguir un incremento en la fibra y en la ingesta de líquidos y evitar este frecuente problema de estreñimiento, que también es cierto que muchos pacientes que tienen muchas comorbilidades no nos los explican en la consulta y es importante también tener una actitud activa hacia su diagnóstico, porque también les afecta mucho a su calidad de vida. Es muy importante utilizar laxantes osmóticos o estimulantes cuando sea necesario, según las guías de práctica clínica, y evaluar eso siempre también posibles medicamentos como causas secundarias de este estreñimiento. Esto es particularmente frecuente en los pacientes ancianos que toman, por ejemplo, fármacos opiáceos que estamos recetando de manera muy frecuente en atención primaria para el dolor e incluso otros fármacos también, otros medicamentos con efecto anticolinérgico. Pues tenemos que evaluar en estos pacientes, sobre todo mayores y vulnerables, la posibilidad de un problema de estreñimiento que puede ser también muy incapacitante. Brevemente, otro tipo de problema que vemos en la consulta de atención primaria de manera muy frecuente es la clínica típica de reflujo gastroesofágico, que puede llevar pirosis y o regurgitación también añadida. En estos pacientes, muy importante también proporcionar apoyo explicando la importancia de los cambios en los hábitos alimenticios. Muchos de estos pacientes pues tienen también ingesta de comidas grasas abundantes, suelen en muchos casos también tomar alcohol, fumar. Tenemos que recomendar evitar todo esto y una causa muy frecuente también de esta clínica es la obesidad, por lo cual también ayudaremos al paciente cuando sea necesario a realizar pautas para perder peso. De manera concreta, muy concreta, para evitar el reflujo, sobre todo cuando es nocturno, explicar estrategias de elevación de la cabecera de la cama y proporcionar apoyo también farmacológico, antiácidos y alginatos con una primera opción terapéutica, también incluso los IBPs para control de síntomas durante un breve periodo de tiempo. Si existieran complicaciones, como podría ser disfagia, pérdida de peso, etcétera, podríamos considerar la derivación
para aquellos casos necesarios. Terminaré hablando de otra patología, de otro problema de salud, de otro síntoma que es relativamente muy frecuente en atención primaria, como son los sangrados de rectorragia. Como siempre, hemos de realizar una adecuada evaluación diagnóstica y una exploración anal para identificar la causa del sangrado. En muchos casos vamos a poder identificar una fisura o un sangrado hemorroidal, y en los casos en que estén indicados o no podamos identificar, podemos valorar la necesidad de realización de una colonoscopia, explicando siempre, eso sí, en el paciente la importancia de una buena preparación para que se lleve a cabo esta exploración. Hace un momento hablaba de la importancia de realizar recomendaciones sobre cambios de estilos de vida. En este sentido, hay que hablar con los pacientes sobre lo adecuado de lo que resulta tener una dieta equilibrada, evitar alimentos que resulten irritantes y que potencialmente pueden desencadenar síntomas. El tema del no fumar, el control del estrés, que muchas veces los pacientes también nos explican que no tienen absolutamente ni tiempo ni siquiera para poder comer, ¿eh? Tienen un nivel de vida con mucho estrés. Cuando sea conveniente también y pueda realizarse, aconsejar actividad física regular y una adecuada hidratación. Y en caso, en relación al seguimiento del paciente, evaluar los síntomas siempre después del tratamiento inicial, lo que comentaba que es uno de los aspectos más importantes para saber que nuestra estrategia terapéutica está funcionando e incluso para poder monitorizar posibles efectos secundarios de los fármacos que tratemos o reafirmarnos en estrategias diagnósticas ante cualquier duda que podamos tener también. Y también podemos ajustar tratamientos según la respuesta clínica a las primeras pautas y en los casos también, como decía, que fuera necesario, evaluar una probable derivación si no existiera mejoría o aparecieran signos de alarma. Y ya para concluir, después este rápido repaso por la patología y los síntomas digestivos, comentar que el manejo integral de los problemas gastrointestinales en atención primaria requiere un enfoque multidimensional que combine un diagnóstico preciso, un tratamiento adecuado y una educación también del paciente. Y esto mejora ciertamente los resultados clínicos, reduce la necesidad de intervenciones invasivas, lo que se traduce en una mejor calidad de vida del paciente y una utilización más eficiente de los recursos asistenciales. Espero que les haya servido esta breve introducción de la patología que vemos tan frecuente en atención primaria y muchas gracias por su atención.